Educar en el amor a Dios para elevar el corazón. Mi catecismo virtual para niños. Aprende. Celebra. Adora. Vive. Catequesis familiar. Formación para recibir a Jesús en el sacramento de la comunión. Sacramento de la Confesión, parte 4. Los 5 pasos para realizar una buena confesión. Sacramento de la Confesión. Pequeño glosario sobre el sacramento de la confesión. Antes de iniciar nuestro tema sobre los 5 pasos para realizar una buena confesión, es conveniente proporcionar el significado de algunas palabras que se utilizan con frecuencia en este tema. 1. Penitencia, tener pena, dolerse, arrepentirse. 2. Satisfacción, penitencia que deja el sacerdote. 3. Conversión, cambiar de vida. 4. Absolución, un sacerdote perdona en nombre de Dios los pecados de un creyente, es decir, declarar al acusado libre de sus pecados. 5. Concupiscencia. Designa toda forma de dejarse llevar por el deseo humano. 6. Contrito. Significa dolor del alma, con el propósito de no volver a pecar. 7. Contrición perfecta. Dolor de amor por haber ofendido a Dios. 8. Imperfecta o atrición. El dolor imperfecto se llama dolor de atrición, cuando nos arrepentimos por miedo al infierno y no nos mueve el amor a Dios sino el miedo. No alcanza el perdón de los pecados graves. 9. Aflicción del espíritu. Angustia, tristeza en nuestro espíritu. 10. Ministerio. Servicio que rinde una persona a otra desempeñando su propio oficio que le corresponde reconocido por la Iglesia. 11. Presbítero. Significa anciano y se designa al sacerdote. Eran llamados así por la sabiduría que debían de tener. 12. Excomunión. Es la expulsión de una persona de la Iglesia Católica, permanente o temporal, por alguna falta grave. 13. Eclesial. Significa iglesia. 14. Sigilo sacramental. Es el secreto absoluto sobre los pecados que han confesado al obispo o sacerdote. 15. Liturgia. Es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica todas las acciones litúrgicas, como las oraciones, como los sacramentos, están dirigidos, por tanto, a dar culto a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo y a la santificación de cada uno de los fieles. Los 5 pasos para realizar una buena confesión. Catequesis. Al llegar a la edad de la discreción, los niños podrán ir descubriendo, a través de una catequesis apropiada, el sentido del pecado como crisis de las relaciones personales con Dios y con los demás, y del perdón como reconciliación. Ir también ratificando su opción libre y personal por el cumplimiento de la voluntad del Padre Dios. Para realizar una buena confesión, la Iglesia nos indica 5 pasos a seguir. El niño debe de vivir una experiencia del amor misericordioso del Padre Dios
y no un mero requisito o trámite para realizar la comunión. El ministro junto con los padres y catequistas deben poner mucho esmero en la preparación y participación de la primera confesión de los niños, con algunos elementos de fiesta familiar. Examen de conciencia. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Con esto decimos, primero recordar y reconocer los propios pecados. Es revisar el comportamiento personal con valentía y sinceridad de frente a las grandes exigencias de amor de Dios y del prójimo. Niños, hay que reconocer nuestros pecados para poder tener un corazón limpio y poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Para esto, los textos más aptos para revisar nuestra conciencia se encuentran en los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Iglesia, las 14 obras de misericordia y en la catequesis moral de los Evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña, que son las bienaventuranzas, y enseñanzas apostólicas, y reconocer qué pecados capitales, que son 7 los pecados, son los que estamos cometiendo. De ahí que ayuda mucho examinar nuestra conciencia desde 3 aspectos. 1. Mi relación con Dios. 2. El comportamiento personal. ¿Cómo me comporto? Según mis obligaciones. Si soy hijo, si soy estudiante, si soy padre de familia, si soy esposo, si soy empleado, profesionista, etc. 3. Las relaciones con el otro, es decir, con el prójimo. Esto nos dará claridad para saber en qué hemos fallado y en qué no hemos amado lo suficiente a Dios. Y si la ofensa es de pensamiento, deseo, palabra, obra u omisión. 2. Dolor de los pecados. La contrición, dolor del alma por haber pecado. Entre los actos del penitente, la contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Tenemos que dolernos de nuestras faltas, que nos conlleva al arrepentimiento. 2 tipos de contrición. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Es un arrepentimiento de corazón, no lo mueve el miedo, sino el amor que se le tiene a Dios. La contrición llamada imperfecta o atrición. Es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlos en el sacramento de la penitencia. Porque tristemente, la contrición imperfecta de fondo es el miedo que piensa la persona y no el amor a Dios. Por eso hay que tener un profundo arrepentimiento de nuestro corazón de no volver a ofender a Dios con nuestros actos. Propósito de no volver a pecar o propósito de enmienda. Hay que tomar la decisión de levantarnos ante el pecado, como el hijo pródigo. Esto es que hace falta la firme resolución de no volver a cometer nuestras faltas. Eso es lo que llamamos propósito de enmienda, no volver a pecar, aunque la debilidad de la naturaleza humana
no nos permita tener la certeza de no reincidir en ellas, pero hay que luchar para no caer en el mismo pecado. No volver a pecar se debe vivir con estas dos cualidades. 1. Firme voluntad. No volver a ofender a Dios. Por ejemplo, si soy flojo con voluntad firme, debo vencer la flojera con trabajo. Si un esposo es infiel, debe dejar esa actitud mala para vivir una auténtica enmienda, es decir, no volver a hacerlo. 2. Eficaz. Debe poner de su parte la persona para evitar el pecado, omitiendo ese famoso pensamiento malo de total, puedo pecar y después me confieso. Porque si piensa así, no hay efecto del sacramento, es decir, no hay perdón, ya que no está la firme convicción de cambiar de vida, o se confiesa por compromiso, y se convierte en otro pecado, que se llama sacrilegio. El sacrilegio es la profanación o trato injurioso, es decir, insultante, ofensivo de una persona, objeto o lugar sagrado. ¿Cuáles son los tipos de sacrilegios? Hay 3 tipos de sacrilegios. Número 1, contra las personas. Número 2, lugares. Y número 3, cosas sagradas. Sacrilegio contra una persona sagrada. Significa comportarse de una manera tan ofensiva con una persona sagrada que, ya sea por el daño físico infligido o por la deshonra acarreada, atenta el honor de dicha persona. Ejemplo, hablar mal del papa o del obispo o del sacerdote, religioso o religiosa. Sacrilegio de un lugar sagrado. Iglesia, cementerio, oratorio privado. Esa violación puede ser por robo, cometer un delito dentro de un lugar sagrado, usar una iglesia como un establo o mercado, o como sala de banquetes, o quemar las imágenes dentro de una iglesia, grafitear iglesias u oratorios, dejar objetos de brujería o espiritismos dentro de una iglesia, colocar veladoras de colores pidiendo hacer daño a otra persona en las iglesias. Quien en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas costumbres, injuria la religión o las iglesias o suscita odio o desprecio contra ellas, no solo es sacrilegio, sino un delito contra la iglesia. Sacrilegio de objetos sagrados. Utilizar el cáliz, el copón o las vestiduras sagradas para otras cosas del mundo o robarlas, para venderlas. Simonía, vender algo sagrado. Atentar contra las sagradas escrituras o las reliquias. ¿Cuál es el sacrilegio más grave y frecuente que se comete hoy en día? Recibir la Sagrada Eucaristía en pecado mortal, es decir, sin confesión. Hay personas que reciben a Jesús sacramentado en la misa sin confesarse, y no olvidemos lo que dijo San Pablo: el que come indignamente el cuerpo de Jesucristo, come su propia condenación. También otro gran sacrilegio es robarse las hostias consagradas para cultos oscuros, o por quererlas tener en la casa. Atenta contra la Sagrada Eucaristía quien finge ser sacerdote y no lo es, sacerdotes falsos, y quien sabiendo recurre a estos falsos sacerdotes, incurre en un pecado grave que atenta contra la Sagrada Eucaristía. Quien arroja por tierra las especies consagradas, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión. Sacrilegios y delitos contra la Eucaristía solo pueden ser perdonados por el Vaticano, sede apostólica. Simulación.
Fingimiento, engaño, apariencia. En la administración de un sacramento es delito contra la Iglesia. Por ejemplo, alguien que no es sacerdote y finge serlo y escucha en confesión a los fieles. Por tanto, el propósito de no volver a pecar debe brotar de lo más profundo de nuestro corazón, para que nos parezcamos más y más a Jesucristo. 4. La confesión de los pecados al sacerdote. La confesión de los pecados, acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia, con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados que se hace al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los 2 últimos mandamientos del Decálogo. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. La confesión de los pecados del penitente, es decir, expresar o manifestar nuestros pecados al sacerdote, es un requisito establecido por el mismo Dios para que el sacerdote conozca la causa y pueda dictar sentencia. Este deber viene implícito en las palabras de Cristo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Y solo a los apóstoles les dio la facultad de perdonar los pecados. Por eso es confesión, decir las cosas a detalle y precisión. Por ello, debemos tener cuidado con esas expresiones como estas. Si ya estoy arrepentido, ¿para qué me confieso? O bien, yo me confieso solo ante Dios, etcétera, que manifiestan confusión de ideas y profunda ignorancia. El decir los pecados debe reunir 2 características. Número 1, sinceridad. Número 2, integridad. 1. La sinceridad. La confesión es sincera cuando se manifiestan los pecados como la conciencia los muestra, sin omitir, disminuirlos, aumentarlos o variarlos. Omitir a sabiendas que es un pecado grave, todavía no confesado, hace inválida la confesión, es decir, no quedan perdonados los pecados, ahí confesados, y se comete además un grave sacrilegio. Los pecados no confesados por olvido o por ignorancia no invalidan la confesión y quedan implícitamente perdonados, pero han de ser expresados en la siguiente confesión, si el penitente es consciente de ellos posteriormente. Por tanto, la confesión debe ser natural, sencilla, clara y completa. Inciso A. Natural. Conviene emplear pocas palabras, las justas, a fin de decir con humildad lo que culpablemente hemos hecho y omitido. Inciso B. Sencilla. No divagar ni perderse en generalidades superficiales, señalando dónde radicó nuestra voluntad de pecar. Inciso C. Clara. Hablar con claridad para que el sacerdote entienda bien el pecado cometido. Inciso D.
completa, abarcando todos y cada uno de los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Por eso es importante realizar con tiempo un buen examen de conciencia. Dos, integridad. Debe ser íntegra porque debe abarcar todos los pecados mortales, no confesados desde la última confesión bien hecha. Se debe confesar todos los pecados mortales y el número de veces que se cometieron, así como los pecados veniales, porque manifiestan eficazmente su deseo de cumplir con la voluntad de Cristo. No hay motivo razonable para que la vergüenza o el temor. Es Dios mismo quien escucha, aconseja y perdona. La integridad de la confesión puede disculparse en caso de imposibilidad física, como, por ejemplo, la persona está privada de los sentidos, en caso de mudez, en peligro de muerte y que no pueda hablar, por desconocimiento del idioma e imposibilidad moral. 5. La satisfacción, es decir, la penitencia que el sacerdote impone. Una vez que el sacerdote ha escuchado los pecados cometidos, sigue la penitencia, que le impondrá según los pecados confesados. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer, es decir, hacer penitencia de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Por tanto, la verdadera conversión se completa por la penitencia de las culpas, la enmienda de la vida y la reparación del daño cometido. La cantidad y la calidad de la penitencia, satisfacción, se deben adaptar a cada penitente, para que cada uno restaure el orden lesionado y se cure de su pecado con la medicina adecuada. La penitencia es proporcionada a la gravedad de los pecados, pero en la práctica el confesor suele acomodarlas a nuestro pecado. La penitencia o satisfacción puede consistir en, número 1, participar de la Santa Misa, rezar un rosario, oraciones diversas, etc. Número 2, ofrendas. Número 3, en obras de misericordia. Número 4, servicio al prójimo. Número 5, privaciones voluntarias. Número 6, sacrificios, ayunar, abstinencias, etc. Número 7, la aceptación paciente de la cruz. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que, Él único, expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Normalmente, el confesor deberá imponer la penitencia antes de la absolución. El objeto y cuánto debe ser la penitencia se deberán acomodar a las circunstancias del penitente, es decir, de acuerdo al pecado cometido, de modo que repare el daño causado y sea curado según su padecimiento, y que ayude de alguna manera a la renovación de la vida del hombre. En consecuencia, los pecados graves requieren una penitencia mayor. Si hubiera un impedimento físico a esta, se puede disminuir. El penitente ha de aceptar la penitencia, satisfacción, que razonablemente le impone el confesor, y después cumplirla.
El cumplimiento de la satisfacción impuesta obliga gravemente al penitente, es decir, debe cumplirla cuanto antes, si no, deja inconclusa su confesión. Cuando el sacerdote no determina con exactitud el tiempo del cumplimiento de la penitencia, se aconseja cumplirla cuanto antes para evitar que se olvide. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo, que por nosotros mismos no podemos nada. Con la ayuda del que nos fortalece lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos, dando frutos dignos de penitencia, que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre, y gracias a Él son aceptados por el Padre. La absolución de los pecados. La absolución del sacerdote perdona la culpa y la pena eterna, infierno, y también parte de la pena temporal debida por los pecados, pena del purgatorio, según las disposiciones del penitente. El confesor impone una penitencia que ayude a la atenuación de esa pena. El pecador que manifiesta su conversión al ministro de la Iglesia, obispo sacerdote, en la confesión, Dios le concede el perdón mediante el signo de la absolución, y así queda completo del sacramento de la penitencia. El sacerdote extiende las manos, o por lo menos la derecha, sobre la cabeza del penitente y pronuncia la fórmula larga de la absolución, cuyas palabras esenciales son: Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos, mejor no te digo porque vas a pensar que yo te absolví tus pecados, y no. El penitente responde: amén. La fórmula breve de la absolución es: Yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, y mejor no la termino, tienes que venir a la iglesia a confesarte. La fórmula de la absolución que se usa en la Iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento. Al ir diciendo estas palabras, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre el penitente. La fórmula de la absolución indica que la reconciliación del penitente procede de la misericordia del Padre. Muestra su relación con el misterio pascual de Cristo. Pone de relieve el papel del Espíritu Santo en el perdón de los pecados. Finalmente, hace notar el aspecto de la Iglesia en el sacramento, ya que la reconciliación con Dios se pide y se da por el ministerio de la Iglesia. Mi tarea en familia. Ahora, con la ayuda de tus papás, contesta las siguientes preguntas. 1. Para realizar una buena confesión, la Iglesia nos indica 5 pasos a seguir. ¿Cuáles son? 2. ¿Cuáles son los 2 tipos de contrición? 3. ¿Cuáles son los tipos de sacrilegios? 4. ¿Cuál es el sacrilegio más grave y frecuente que se comete hoy día? 5. En decir los pecados debe reunir 2 características. ¿Cuáles son? 6. ¿Qué concede Dios mediante el signo de la absolución? Por favor, no olvides practicar la oración del acto de contrición con tu familia y recuerda que una familia que reza unida permanece unida. Oración. Dios mío, me arrepiento de todo corazón
de todos mis pecados y los aborrezco. Porque al pecar, no solo me merezco las penas establecidas por ti, justamente, sino principalmente porque te ofendí, a ti Padre de misericordia, y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Bibliografía. Información tomada de la Biblia de Jerusalén. Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecimientos. Elaborado y revisado por Presbítero Miguel Rodríguez, Presbítero Hugo Díaz. Voz: Vero Verusca Leocapicio, Lupita Astorga, Yaretsi Santander y Mariela Costa Guzmán. Por favor, no se te olvide darnos un like. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias. Diócesis de Nezahualcóyotl.